Y nacieron flores en el Sahara, escrito por Teodoro L. Basterra y leído por Aitana Fernández Solano. Solapa de la cubierta delantera. Teodoro L. Basterra, Bilbao, 1961. Viajero del infierno a la luz. Ha sido policía local durante 32 años en Alfaro. Ahora se dedica a sus múltiples ocupaciones. Después de multitud de horas de estudio de la historia del Sáhara, escribió la novela El largo invierno saharaui, por lo que necesitaba visitar el desierto y conocer a sus gentes para descubrir si el mundo creado en su obra era tan real como él lo había descrito. Este libro es el resultado. Es miembro fundador de la Asociación Amigos de la Poesía de La Rioja Baja y la agrupación Escríbere. Pertenece a la Asociación Riojana de Escritores, ARE. Cubierta trasera. Viajero en tierra saharaui. Del infierno a la luz. 30 de noviembre de 2019. A pesar de las alertas de atentado yihadista contra los españoles que pensaban viajar a los campamentos de refugiados saharauis, el viajero y sus amigos llegaron a Tinduf, Argelia. Y los campamentos se inundaron de niños, ilusión, alegría, lágrimas, risas, proyectos, ayuda, cariño, amor, amistad, descubrimiento, sorpresa, conocimiento, calor, lluvia y poesía. Y no es lo visible lo que de verdad le fascina. Son los sentimientos que brotan al oír la risa de los niños, la voz de las mujeres, quienes cantan la música del desierto y gritan su necesidad, su lucha. Son retazos de felicidad que queda suspendida en la cuerda floja de una mirada o un silencio, disueltos en el aire o quizás pegados a unos brazos cuando rodean su espalda. Todas esas piezas forman el mosaico oculto del mundo, la historia invisible de las cosas. Ahí reside, o al menos se lo parece, la esencia de su viaje. Los ojos de aquella mujer eran lluvia errante o un rayo de luz, dos flores de lágrimas profundas, un cielo herido, islas a la deriva, pupilas frágiles llenas de palabras inolvidables. Solapa de la cubierta trasera. Un primer libro de relatos y poemas, Saga y Anclaje, 2008. Luego vendrían 2 novelas policíacas. La primera víctima, 2014, sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid, y El largo invierno saharaui, 2019, sobre la situación actual del proceso de descolonización inacabado y las causas que dificultan la resolución del conflicto. Prólogo. Y nacieron flores en el Sáhara es el perfecto resumen de una fantástica aventura en la que 4 personas de 2 familias diferentes se embarcaron cada uno con su propia razón y del que regresaron siendo una única familia y con un mismo motivo: volver al Sáhara. Nines, que después de varios viajes a los campamentos había tenido que hacer un paréntesis de 11 años, necesitaba volver, bien para despedirse del desierto o para decidirse a iniciar nuevos proyectos. Edo había vivido con intensidad los viajes de su mujer, aunque nunca había participado en ellos in situ, por lo que necesitaba experimentar por él mismo todo lo vivido desde lejos. María, la hija, que viajó en la tripita de Nines en su última estancia, comprendió, al igual que su padre, que había llegado el momento de vivir la experiencia por su propio ser, aunque tenía algo de miedo e incertidumbre. Teo, el viajero, un amigo que después de multitud de horas de estudio de la historia del Sáhara escribió la fascinante novela El largo invierno saharaui, necesitaba visitar el desierto y conocer a sus gentes para descubrir si el mundo creado en su obra era tan real como él lo había descrito. En este fantástico viaje a un inhóspito lugar, como son los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en pleno corazón del desierto, aparte de hallar el mayor de los tesoros, la verdadera y desinteresada amistad, se encontraron también a sí mismos.
Prólogo escrito y leído por Edu, Nines y María. Preámbulo. El viajero llegó por fin al lugar donde el viento nace. Durante días se dejó llevar por el laberinto de voces, escuchando, siguiendo tras el rastro del enigma del desierto, y al regreso imaginó escribir un libro, emoción y memoria de ese viaje, del infierno a la luz. El miedo y la duda. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Los servicios secretos habían alertado del riesgo de atentado contra españoles en el Sáhara. Era una información fiable, decía la ministra. 2 días más tarde tenían previsto volar a Tinduf con 350 personas más. Llevaban ayuda en grandes sacos y toneladas de cariño a sus familias saharauis. Las autoridades del Frente Polisario mostraron pesar y asombro por esa declaración del gobierno español. Para sorpresa de todos, las televisiones se inundaron de mapas saharauis. Se hablaba de los campamentos, del peligro yihadista, del gran trabajo del gobierno, pero no se hablaba de la Nakba, del napalm y fósforo blanco que quemó Umdraiga, de la muerte, de la guerra, del exilio. No se hablaba del ocupante ilegal de 2/3 del territorio. No se hablaba del muro de la vergüenza marroquí. Solo hay razones políticas e intereses por la sorprendente complicidad entre ambos gobiernos, dijo el delegado saharaui. El ocupante busca frenar la ayuda que llega de España y que no se celebre el próximo Congreso del Polisario. Y la ministra insistía. Está al margen de cualquier consideración política. Pero no la creyeron. Y los campamentos se inundaron de niños, ilusión, alegría, lágrimas, risas, proyectos, ayuda, cariño, amor, amistad, descubrimiento, sorpresa, conocimiento, calor, lluvia y poesía. El grupo. El grupo de Navarra era de lo más variopinto, diverso de colores y aspecto, de edades, ideologías, vivencias, humor y sentimientos. Los había taciturnos, divertidos, solitarios, habladores y silenciosos. Había quien se enfrentaba desde bien temprano a las cuestiones serias de la existencia y quien se pasaba el día vacío de preocupaciones. Iban a visitar el Sáhara con la emoción contenida en su interior, y ni las alertas ni amenazas de atentado menguaron su alegría. Al viajero le parecieron personas extraordinarias. Todos habían tenido niños saharauis en su casa. Todos menos él, que no había acogido nunca a nadie, menos a niños salvajes y templados, como los definió con cariño al conocerlos. Él era como un corresponsal, un cronista imparcial que recogería el testimonio de un mundo desconocido, solo leído en los libros, pero no sabía que una vez dentro de los campos, el cariño de todos, las jaimas con sus colores, el té, el viento, la arena infinita, los signos de victoria con los dedos de los niños, sus risas, las miradas profundas de las mujeres, su trabajo, la determinación de los hombres, su autoridad, hace que algo cambie en el alma del que se acerca a ellos y se comprenda mejor la dimensión del espíritu que habita en ese trozo de desierto y por extensión de la vida. Por eso el viajero contemplaba fascinado cada día la llegada de la noche, de las estrellas, del silencio. El hechizo. Disparó varias veces su cámara hacia los grupos de personas que esperaban el avión a Tinduf. Con los amigos habló de sus viajes por España, de los picos de roca del Pirineo, del olor a mar y sidra de Gijón o de su bautismo de buceo en la reserva de Fornells. Tras un silencio, dejó de lado sus recuerdos y revisó las fotografías hechas. Entonces sintió una punzada en el corazón. Se quedó perplejo. Repasó los rasgos más nítidos, el cabello castaño ensortijado, los ojos verdes, la oscura piel canela, y no le cupo la menor duda de que el rostro de la niña tenía el hechizo invocado del desierto. Desde el aire. El viajero contó a su mujer que desde el aire
Argel parecía un viejo balcón al mar, a un Mediterráneo azul y plata, una ciudad desconchada, maltrecha por años de descuido, con edificios coloniales abandonados y calles desvencijadas. Y al fondo, el desierto, puro fulgor dorado, la ausencia, su destino. La llegada. Aquel edificio desangelado era un monumento a la fealdad. Se hallaba en medio del desierto, plantado en la arena, rodeado de arbustos resecos y de farolas herrumbrosas, bajo una cúpula de cielo negro. La familia abrió los ojos a la vez, con un suspiro de júbilo y estiramiento de brazos. Al ver a los soldados, Nines, la madre, le miró alarmada. Habían pasado 12 años desde el último viaje, y se estremeció cuando María, entonces en gestación y ahora adolescente, acercó su cara a la ventanilla. Aliviada al salir del avión, empleó todas sus fuerzas en sonreír y dar ánimos a su hija. Ya en la calle, el conductor del autobús oxidado y renqueante ayudó a colocar las maletas y las grandes sacas envueltas en plástico para las familias. Luego aceleró, y en cuestión de segundos fue engullido por el olor a arena húmeda y los sonidos nocturnos del desierto. Yahya. De pequeño, Yahya nunca se negó a ir a la escuela, ni a estudiar en casa, que le aburría, ni a los juegos de sus hermanos para coger escorpiones y echarlos entre risas en las jaimas de sus amigos. En ese tiempo aprendió que bajo el sol saharaui había gigantescas personas que florecían y morían sin que nada de aquello detuviera el viento. Así llegó a casa de Nines y Edu, en España, salvaje y templado. Allí intuyó las verdaderas dimensiones del hombre. Más tarde aprendió a amar. Al amanecer, cuando el prodigioso entramado de estrellas desaparecía sobre el desierto, fue a recibir a los viajeros, su otra familia. Contradicciones. En las wilayas, las escuelas sin libros o los hospitales sin ambulancias conviven con las placas solares que adornan tejados y calles, con móviles de última generación, con parabólicas y televisores LED que unen a los hombres ante un Barça Madrid. Casas de tierra prensada suplantan a las jaimas de piel y tela quemada por el sol, aunque luego se derriten como chocolate bajo la lluvia dejando un paisaje de guerra. Bloques de hormigón ciclópeo sostienen las más recientes viviendas de cuyas ventanas cuelgan compresores de aire acondicionado cubiertos de arena. Es un ardid de la esperanza, un engaño cruel que, con el paso del tiempo, acabará con el sueño del viaje de retorno al mar. Contradicción a la lógica de mejorar la vida de los refugiados. Él miró a sus amigos y quedaron de nuevo en silencio. Su mirada. Al-Aila llegó a Tinduf en el 76. Al principio, los refugiados creyeron que pronto regresarían a su tierra, pero no tardaron en comprender que su destino estaba en la Hamada. Entonces hicieron lo único que podían: construir un hogar bajo las ráfagas ensañadas de odio que agujereaban la calma del desierto. Cuando el viajero entró en la jaima, reconoció las marcas de la cara, una fisura bajo los ojos. Los rescoldos de la guerra aún siguen vivos en su mirada. Sentada, preparaba té. Sonrió feliz y abrazó a su familia española. Habla un hassani cultivado, de poeta. El mosaico oculto. Cuando el viajero conoció a los niños, se dio cuenta de que no había perdido el asombro ante el milagro de la vida. Y no es lo visible lo que de verdad le fascina. Son los sentimientos que brotan al oír sus voces o su risa, retazos de felicidad que queda suspendida en la cuerda floja de una mirada o un silencio, disueltos en el aire o quizás pegados a unos brazos cuando rodean su espalda. Todas esas piezas forman el mosaico oculto del mundo, la historia invisible de las cosas. Ahí reside, o al menos se lo parece, la esencia de su viaje. La alegría. María festejó su llegada a la wilaya en la calle,
sobre la arena. A lo largo del día, bromeó con otros niños, hizo gritar de alegría a las más pequeñas, a quienes daba volteretas sin parar, corrió detrás de los mayores hasta la extenuación, y se cansó tanto que cuando el cielo se tiñó de rojo, acabó desplumándose como un fardo en un rincón de la casa. Entonces aparecieron ellos. Asomada por encima de la manta, María entrevio a una chica alta, morena, con una gran sonrisa blanca, y a otro más pequeño que llevaba un palo largo en la mano. Observó con los párpados a media asta cómo se sentaban en el suelo, frente a ella. Luego, el mundo se incendió en un juego de frases y risas inconexas que, sin entender el idioma, eran perfectamente claras. Junto al colchón en el que estaba echada, tenía un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en un papel de colores, y en agradecimiento entregó a cada uno un caramelo con el dibujo irrefutable de un avión. El niño le regaló su palo. Cada día en la wilaya se repite la escena de juegos y risas, y cada día la alegría riega la arena de un desierto que florece con ellas. Su sonrisa. El siroco se anunció como un aullido que hizo temblar las paredes de la casa. En unos instantes, el mundo quedó oculto tras un velo seco y amarillo. Entonces entró ella. Cuando Gali descubrió el rostro, su mirada se hizo agua, tierra, fuego y aire. Perfume a mujer, vida. El viajero, maravillado, solo pudo recitar al poeta. Los ojos de aquella mujer eran lluvia errante o un rayo de luz, dos flores de lágrimas profundas, un cielo herido, islas a la deriva, pupilas frágiles llenas de palabras inolvidables, y su sonrisa iluminó la tarde. Los ojos de Gali. La vida de Gali es una calma en constante cambio. Se levanta temprano, desayuna, ayuda a su madre con los niños y camina media hora para comprar el pan. Limpia la casa, ayuda en la cocina, prepara el té. Además, estudia por su cuenta español e inglés y lee todo lo que puede. Por las tardes, visita a familiares y pasea con sus amigas. Y eso le permite soñar. Le permite acostarse y dormirse soñando con salir del pozo de arena en el que vive su pueblo desde hace casi 50 años. Ella tiene 19 y unos ojos que son horizonte, mitad noche, mitad luz. La familia es ese mar. Mirando la desnudez suprema de sus corazones, el viajero comprendió por qué los saharauis dicen: amo, soy feliz. Y se puede intentar explicar la emoción que experimentan en familia. Viento, alas, beso, piedra, latido, silencio, noche que nace. Es el amor. Entonces llega el conocimiento, la superación de un límite del pensamiento, y sus ojos siempre sonríen. La familia es como ese mar silencioso que todos amamos alguna vez, oyendo la espuma deshacerse en la arena. Y como mar puede levantarse arbolada y caer en una onda poderosa sobre tu pecho, como una garra trágica, y dejar solo vacío. Lo dijo Halaila, la madre de Gali. Costumbres. Al principio creyeron que las costumbres serían como las europeas, pero no tardaron en comprender que aún quedan pueblos atávicos. Cuando los dos hombres fueron a la cocina para ayudar a hacer la comida, ignorando las palabras de Yahya, 4 mujeres gritaron a la vez: ¡Fuera! El viajero levantó su cámara para fotografiar la escena, pero se volvieron de espaldas ocultando sus rostros en la melfa y no pararon de reírse. El té. Todo empezó con el té. Bebió uno tras otro, intercalando entre sorbos viejas historias de juventud. Luego vinieron las ensaladas, las frutas y más té. Poco a poco, la nostalgia dio paso a la euforia, y el cooperante dejó los recuerdos a un lado
y echó mano del tema predilecto de sus horas activas. Con el último sorbo de té, se lanzó un furioso discurso contra los norteamericanos, quienes, según decía, eran los máximos culpables de la entrega del Sáhara. Entonces sintió un retorcijón en su vientre. Cerró los ojos y se agachó apretando las piernas. Luego lo llevaron afuera y se desmayó. El enfermero que lo reanimó se llamaba Donald Taylor y tenía el marcado acento de Boston. El sueño de los jóvenes. Yahia lo había conseguido. Un Mercedes 190E negro con matrícula amarilla aguardaba junto a la puerta de la casa. Su amigo del ejército le había prestado el vehículo durante los días que los españoles estuvieran en su casa. El cuentakilómetros marcaba 900.000. Aquel traqueteante vestigio del pasado les permitiría navegar por el mar de arena de los campamentos y les concedería asomarse tímidamente a la libertad. Era el sueño de todos los jóvenes. Era una mañana impoluta, perfecta para recorrer la wilaya. La mujer se sentó delante, los dos hombres y la niña detrás, y, con la mirada perdida en los espejismos del desierto, rodaron durante horas orientados por el sol. Repostar. Aprovecharon la parada para bajar del coche y estirar las piernas. Aquel surtidor de gasolina parecía un cipo funerario. Estaba plantado en la arena, ligeramente inclinado. Del centro salía una manguera decrépita, carcomida por el sol. El cobertizo era una caseta de chapa ondulada pintada de colores imposibles. Un hombre flaco con ojos de cuervo llenó el depósito mientras se encendía un cigarrillo con aroma a menta. ¿Qué sientes? Hermoso es, humilde y profundo, sentirse bajo el sol del desierto, entre los demás, llevado, cariñosamente acompañado, impelido a sentir la belleza pura y serena del cielo y la arena, de la vida oculta e invisible, de sonidos lejanos, del olor indescifrable del aire a fluir y perderse, y luego encontrarse en el movimiento con que el viento recuerda a los hombres su verdadera dimensión. Aquí, cada uno puede mirarse y reconocerse cuando, sobre la arena caldeada, solo en tu corazón, con los ojos cerrados, quisieras preguntar ¿qué sientes? El susto. El dromedario, que debía estar muy cansado o enfermo, llevaba sin moverse todo el tiempo que María, la hija, estuvo mirándolo. Ajeno a las llamadas y las piedras que le echaba, el artiodáctilo durmiente parecía de cartón piedra. Lo de saltar la malla metálica fue idea del viajero, que deseaba captar un primer plano de la joroba, pero bastó un gesto perentorio del saharaui para que desistiera de su propósito. Entonces ocurrió que, al volver al otro lado, su pie tocó al animal, y éste dio un fantástico resoplido, como de tuba gigante, y luego quedó tan inamovible como antes. Se asustó, claro. Huella y señal. Frente a la casa de Yahia descansa el cadáver semienterrado de un Land Rover sin ruedas, ni puertas, ni volante, ni motor, con unas grandes alfombras de colores sin nombre cubriendo la cabina. María quiso posar junto a él porque era una ruina, huella y señal, un indicio donde se infiere la verdad del paso del tiempo. Y no era el único. Los campamentos son memoria que nace bajo la arena, tierra estéril, sed, viento, recuerdo de días que ya no existen. No prisa, no prisa. Eran las 3 y ni rastro de su amigo el camellero. Bajaron del coche. Unas cabras mordisqueaban algo del suelo. Plástico. El pienso es caro, dijo Yahia. Se acercaron. Puertas arrancadas de Land Rover, Mercedes o Toyota, junto con malla de hierro retorcida, llantas oxidadas, grandes bidones vacíos, telas viejas y trozos de madera seca formaban el cercado de las cabras. Ese singular estilo arquitectónico está en armonía con las casas derruidas por las lluvias
y los esqueletos de vehículos sin ruedas diseminados entre ellas para ofrecer una imagen bélica al campamento. El sol quemaba aquel paraje destartalado, desordenado y sucio. Hacía tanto calor que las cabras fueron a refugiarse a la poca sombra que proyectaba la hojalata del techado. Entonces llegó, despacio, con calma. «Es tarde, tenemos que ir a comer», anunció Edu. «No prisa, no prisa. Tranquilos», dijo el camellero, y se puso a rezar. El control. El eje de la carretera estaba señalizado por viejas carcasas de mortero y neumáticos que fueron pintados de blanco hace lustros. El Mercedes llegó jadeando al puesto de control. El soldado estaba sentado al sol. Vestía un uniforme raído y descuidado. Tenía el rostro congestionado, sudoroso, sin afeitar. Parecía tener casi 70 años. Miró indiferente al vehículo y cambió de posición. Tenía los brazos extendidos y, con las manos, indicaba al conductor que pasara. El viajero estaba a punto de hacer una fotografía al hombre cuando el coche se puso en marcha. Yahia le dijo que nunca hiciera fotos a militares. «Es peligroso». Ya fuera del puesto de control, el Mercedes desapareció entre un remolino de polvo. Tarde, pero lo vio. Yasin avanzó con las manos a la espalda y una maligna sonrisa infantil. Se colocó detrás de Nines y miró si alguien lo observaba. Luego soltó el lagarto sobre su cabeza y rompió a reír. El viajero lo vio. Demasiado tarde, pero lo vio. Sabor a luna creciente. Cuando el aire dejó de arder, entraron en la jaima. Todo el interior se mostró abierto y mudo, evidente. Constelaciones de luces y brillos, colores celestes, aroma a niños, a mujeres del desierto, a brasas de carbón encendido y miradas de luz a los invitados. Laila preparó el té. Apenas habla, como mucho alguna indicación a los niños, y sonríe. Prefiere escuchar la música de la familia, las risas, las voces de los recién llegados, el aliento suave del fuego, el agua borboteando en la vasija de latón, el ladrido lejano de algún perro o la brisa jugueteando entre la tela de la jaima. Los españoles hablaban todos al mismo tiempo, cada uno de sus cosas, y las mujeres hacían tatuajes de henna en las manos de las niñas, hasta que la madre saharaui se impuso a la algarabía levantando una mano, y repartió los vasos de té dulce y caliente. Gali explicó el ritual. El primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor, y el tercero suave como la muerte. El último en tomarlo fue el viajero. Explicó lo que sentía en aquel momento, lleno de gratitud y amor, de fuego, temblor del atardecer, mar y tierra, pluma, cristal, y en su boca naciendo un sabor a luna creciente. El doctor Castro. El cartel sobre la puerta decía: «Aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas». Es un humilde edificio de puertas azules, sin ventanas, un intangible desafío a la nada, la misma nada que justifica el estatismo de la cultura saharaui. Los campamentos aún se consideran una solución provisional, y han pasado 45 años. Doctor en Cuba, de barba rarefacta entonces, con un parecido al comandante, lo llamaron Castro. ¿Una escuela para niños locos?, le decían. Educación, integración, autonomía. Palabras que definen el aprendizaje para recordar que quieren, que pueden otorgar. Aprender a ser autosuficiente, trabajar sin pedir limosna, ganarse la vida, no ser una carga para sus padres,
lavar, jugar, ordenar, recoger, caminar, limpieza, higiene, taller, pintura, artesanía, crecer, motivarse, florecer. Yo no hago el trabajo solo. Yo no soy nada. Somos muchos aquí. Yo solo soy un pastor de cabras, y entre sus manos florecen personas en la tierra estéril. Como buen pastor, jardinero, metal, música, faro, navío, día, noche y horizonte para ellas. Emocionado, el viajero abrazó a ese hombre y sus flores. Un libro. La guía condujo al grupo por el laberinto de wilayas. Vadearon cauces secos de ríos de arena en Auxerre, remontaron alcores en el Aaiún, atravesaron plantaciones de cables y postes en Bojador. Por fin llegaron a Asmara, nombre de la ciudad santa, y se detuvieron junto a un edificio de 6 ventanas. Una de las paredes estaba llena de dibujos azules que representaban olas marinas y peces. Junto a ellos, en el blanco celeste, feliz donde contempla el mundo, un pájaro vuela a la región donde no se olvida nada. Bubisher, el pájaro del desierto que anuncia las buenas noticias. La biblioteca. Y allí el viajero entregó un libro, brillo de un sol que en sus manos creció, y como un mar sin límites refleja el cielo que lo acoge. Así quiso sentir su música íntima en la indescifrable llamada de un desierto vivo, y dejar una huella, una espina, luz o espada, para que nunca se pueda destruir la unidad y memoria de ese mundo. El museo. En un edificio pintado de amarillo, maltrechos vehículos de guerra flanquean la entrada. El Museo del Ejército pervive a espaldas del tiempo. Las vigas del techo muestran las mismas humedades de antaño. Sobre las paredes cuelgan, como grandes ventanas ciegas, las mismas imágenes desvaídas de soldados del desierto, de Land Rover armados, del muro marroquí. En los hangares siguen los mismos carros de combate capturados, ametralladoras, morteros, fusiles, minas. Las mismas canciones de trinchera se derraman como lágrimas en la voz del guía. En las mesas, dentro de las urnas de siempre, se exhiben los mismos libros, las mismas heroínas, los mismos dirigentes, la historia saharaui. Y los visitantes también son los mismos que hablan sin pudor de lucha y resistencia sin arrostrar las consecuencias, que presumen de un pasado glorioso y sueñan con acciones que nunca harán porque jamás han tenido un arma entre sus manos. No saben qué se siente cuando se puede matar. Por eso, las bromas y las fotografías obscenas con los cañones. ¿A quién le importa? El guía saharaui se abrió paso entre los compañeros de viaje y se detuvo frente a todos. Tras él, en la pared, había un enorme mural con imágenes de Basiri, Luley y representaciones simbólicas de la lucha por la libertad. ¿A quién le importa el dolor de un pueblo entero?, preguntó. Las risas cesaron. Nadie supo qué decir. Noche de estrellas. El viajero salió fuera de la casa con sus pensamientos. Caminó un poco y se detuvo en el parche oscuro de una duna, sobrecogido por la contemplación de la belleza más turbadora. Desde el horizonte al cénit era todo una sucesión de asombro y deleite. El centelleo de las estrellas, la negrura del cielo, constelaciones fantásticas en un universo sin tiempo ni distancia, emoción sin nombre, inmaterial, boca muda, indefensa, envidia del viento que baila entre la arena, aire perfumado del desierto. Y en su sentimiento, un hilo invisible de palabras lo unía en el recuerdo de una flor lejana. Hilo de sombras vividas, hilo alcanzado y perdido una y otra vez para volverlo a encontrar, para recibirlo de nuevo,
en una mirada cómplice, sin final, sin medida, donde tiembla el corazón y se levantan sus olas sobre su amor. El amor crece de noche. En la escuela. Al entrar el director, los alumnos de la escuela se pusieron en pie. Presentó al grupo de españoles y sobre un mapa indicó de dónde procedían: navarros, riojanos, gallegos, vascos, madrileños, andaluces. Muchos asentían, otros se tocaban el corazón en silencio. Había incluso quienes, emocionados, señalaban con el dedo y decían muy bajo: «Yo he estado ahí». El discurso de bienvenida llegó a su fin con un aplauso largo y unánime. Frente a ellos, la guía del grupo dirigió unas palabras en español y sin intérprete que casi nadie entendía del todo. El centro de Chamila. La directora del Centro de Discapacitados de la Wilaya dijo: «En olvido inmenso crecen y mueren los pájaros». Luego les enseñó las instalaciones. Una puerta azul daba acceso a las aulas de paredes desnudas, colchonetas raídas en el suelo, y en las más afortunadas, mesas escolares y sillas de colores. Había una máquina de coser para las mujeres, algún juego de formas geométricas, y un taller en el que 7 jóvenes se turnaban para extraer clavos de una vieja caja de madera. Sonrieron a los extraños. El viajero contó 3 sierras, 2 martillos y un alicate. Mientras hablaba, con ayuda de sus manos, Yamila dirigía las actividades de unos alumnos que, entre risas, iban sacando juguetes, ropas, cuadernos, lápices y pinturas del enorme costal que la familia española les había entregado. Explicó que había necesidades específicas y especiales para atender a los chicos y chicas con alteraciones del espectro autista, síndrome de Down, deficiencias intelectuales, de audición, visión y lenguaje. El centro necesita ayuda. Nines ofreció cuanto podía, su familia, y acordaron reunirse en la Jaima para hablar. La emisora. María llegó nerviosa a la emisora y se sentó en la silla, frente al micrófono. Acercó la cabeza hacia él hasta que el brazo de su padre le detuvo y empezó a hablar. Aliviada al entender que no tendría que decir nada, empleó su atención en escuchar. Se despedía. Estaba a punto de levantarse cuando su madre tomó la palabra. Ella le dedicó una gran sonrisa, hasta que dijo: «Y ahora, María les contará qué siente en el Sáhara». La vieja Toyota. Unos italianos le vendieron una vieja Toyota para comunicar las wilayas y las dairas de los campamentos. La furgoneta funcionó bastante bien durante unos meses, hasta que un día dijo basta en Tixla. El camillero no tardó en localizar la avería producida por el calor y consiguió las piezas en otras que yacen exangües en la arena. Y con ella, con cables pelados al aire, ventanillas que no cierran y sin asientos atrás, fue a recoger a los españoles para ir al desierto. Lluvia en el desierto. Era un mecanismo sincronizado, como el de la amistad, acentuado por la lejana cadencia de los truenos. Uno cortaba en trozos la carne de camello, otro limpiaba la parrilla en el fuego, otro preparaba el té. Los niños jugaban duna abajo. Las mujeres, sorprendentemente libres, paseaban abrazadas. Una hoguera era calor de horno para hacer el pan enterrado en la arena. En la cima de la duna más elevada, el viajero miraba el horizonte y confundía el silencio con la espuma instantánea del viento. Aspiró el aire húmedo de la tormenta que traía aromas de acacia y rosas. Aguzó el oído para oír al chacal o a la víbora. Pero el desierto es distinto. No es piedra. Son olas, vientos, corrientes en ramos de coral. Orilla, muerte, vida, nacimiento, grito. La desnudez suprema del desierto
superación sin música del tiempo, expresa el nudo del hombre, de latidos inciertos que pasa por la vida a oscuras, como sombra. Entonces comprendió, y de pronto llovió tanto que nacieron flores. Mujeres. En el Sáhara, las mujeres son esclavas del tiempo, paren entre soles y cargan la edad y la arruga saboreando la huella del amor. Las mujeres del Sáhara tienen la certeza de que no hay dolor más largo que morir calladas. Entonces cantan la música del desierto y gritan su necesidad, su lucha. Devoradas de sombra, no han perdido la fe en la victoria cuando la lluvia inunda sus corazones. Entonces engendran hijos para que forjen palabras afiladas, poetas que empuñan el látigo agudo de la tierra, hijas que despiertan a las aves de la noche mientras gritan el lenguaje del vértigo y son maestras, médicos, enfermeras, dirigentes. Por su causa pintan banderas, escriben poesía, y por ello, en la tierra ocupada, son torturadas, acosadas, perseguidas, vigiladas, violadas, por defender su derecho a pronunciar la palabra libertad. Son las mujeres las que levantaron los campamentos, las que criaron a los niños de la guerra, las que amaron a los hombres. Son las que cuidan la historia de todo un pueblo. Son las que cuidan de que en Tinduf aparezca la luz del día. Despedida. El viajero se topó consigo mismo bajo el cielo de tormenta de la tarde. Era el último día, era el último paseo familiar por la arena saharaui. Las mujeres, los niños, los amigos, eran como sombras del desierto poderoso o un relámpago que buscase su destino. El viajero se reconoció en ellos. Sentía gratitud, una enorme sensación de deuda con esas dos familias maravillosas. Una le entregó su amistad, una franca aceptación como uno más. La otra fue aire, tierra, agua y fuego para él. Y antes de despedirse, quiso dar nombre a esa luz, a ese sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Había hecho crecer su entusiasmo por la vida en los días de descubrimiento, admiración, hallazgo y aprendizaje en los campos saharauis. Luego llegaron los abrazos, sonrisas y lágrimas, y la esperanza de un regreso. Agradecimientos. Agradezco a la familia Caballer, Nines, Edu y María, que me permitieran acompañarles en este viaje a los campamentos saharauis, que me acogieran como uno más e hicieran de cada una de las horas de todos los días que estuvimos allí con Yahya, su hijo saharaui y su extensa familia, una experiencia asombrosa, un sentimiento de pertenencia, de amistad y confianza extraordinario. Mi reconocimiento y gratitud a mi nueva familia saharaui por su recibimiento y cariño, su generosidad y respeto. Les debo haberme enseñado un mundo nuevo. Quiero agradecer al grupo de la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara la organización y desarrollo del viaje. Si las condiciones para ir son siempre difíciles, en esta ocasión lo fueron aún más por las falsas alertas de amenaza de atentado yihadista que los medios de comunicación difundieron. Mi felicitación a Carol y su equipo. El agradecimiento a las autoridades argelinas y saharauis por ofrecer y garantizar en todo momento la seguridad de todos los cooperantes que estuvimos allí. Si hay alguien a quien debo agradecer lo que soy, y este libro es una muestra, es a mi mujer, Chelo, y a mi hija Leire. Ellas son ese viento, voz, calma, huella, navío, faro y tierra que necesito. Referencias. En el cuento El miedo y la duda
se expresa la alerta de atentado yihadista de diciembre de 2019. https://elpaís.com/política/2019/11/27/2047/2018572003 subrayado 694061.html. El grupo se refiere al viaje que organizó la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, donde casi 60 personas con niños pequeños nos lanzamos a la aventura de visitar a los familiares saharauis. En el cuento Su sonrisa, el fragmento poético corresponde a un poema del propio autor. El doctor Castro, el centro de Yamila, la escuela, el hospital, los centros de salud, quieren expresar la gran labor que existe hacia los más necesitados. La solidaridad, la adhesión a la causa de los saharauis es una constante en España por parte de personas cuya profesión es ayudar a los demás. Médicos, enfermeras, profesoras. Así encontramos por todas las wilayas muchos de estos profesionales que dedican su tiempo, generalmente en sus vacaciones, a trabajar en los campos de refugiados. Un homenaje a todos esos hombres y mujeres. El cuento Un libro se refiere a la obra El largo invierno saharaui, del propio autor. Novela policíaca que trata sobre la situación actual del conflicto y que se donó a la Biblioteca Bubisher de Smara. http://www.teodorobasterra.com/aproximación-al-sahara-aves-d-mi-ul-invierno-saharaui. Fin de Y nacieron flores en el Sahara, de Teodoro L. Basterra.